Ok. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a ver. Compartir pantalla. Bien. Por favor, ¿me pueden decir si es que se ve la imagen? Sí se ve, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, muy bien. Ok. Bien. Faltarían ya pocos. Bien, unos 3 minutitos. Bien, muy bien. Bueno, ya estamos a 1 minuto. Y bueno, vamos a hacer el preámbulo, ¿no? Entonces, y hablar acerca de este tema, ¿no? Que es de la inflamación y reparación celular. Bueno, es un tema bastante conocido, ¿no? Poco entendido de repente por las complicaciones que hay en su fisiopatología que se produce. Pero hablamos inflamación no de ahora, de muchos años, ¿no? Y uno le escucha a todo nivel, ¿no? ¿Quién no se ha golpeado? ¿Quién no ha sufrido un pinchazo? Una picadura de un insecto. Y todo eso, curiosamente, se muestra y se traduce en una lesión muy evidente, a veces nodulaciones, pequeñas zonas hinchadas de color rojiza, dolorosas, algunas de ellas. A veces un golpe, ¿no? O por corte, o por accidentes propios, ¿no? Va al campo, ¿no? Agarra una rosa, una rosita, una planta que tiene espina y uno no se da cuenta. Se pincha con eso y se produce una lesión. Lo curioso es de que cuando se produce esta lesión, ¿no? Siempre hay una reacción y esta reacción se da a dar con una
zona rojiza, un poco edematosa, elevada, ¿no? Con calor, y eso se traduce así. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como inflamación. Pero en realidad, ¿por qué se produce eso? ¿No? ¿Y qué cosa es lo que produce? ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa y saber y dar a conocer. La inflamación, entonces, si esto se produce de la misma manera, ¿no? Por diferentes tipos de daño, ¿no? O noxa que produzca un daño celular, hay una respuesta vascular, una respuesta bastante compleja, que no, y eso es lo que nos lleva a nosotros a producir una serie de cambios. Eso es la inflamación. En algunas puede ser leve, en otras puede ser moderada y en otras inclusive pueden causar hasta cierto daño orgánico. Pero en sí la inflamación es una reacción de los tejidos vivos ante cualquier noxa, ¿no? Ante cualquier noxa. Entonces, y esto implica respuestas vasculares, respuestas neurológicas, humorales y celulares, ¿no? ¿Y qué ocurre en el sitio dañado? Si bien se trata de una respuesta defensiva frente a la agresión, bajo condiciones extraordinarias también puede implicar lesión potencial para el individuo. Entonces, junto con esta respuesta, se propicia además un segundo fenómeno desarrollado en forma paralela, que es la reparación celular. Entonces, con esto decir, no es que una cosa se inicie y termine para que comience la otra. Todo se compagina en, ¿no? En esta lesión. Si bien esta respuesta tiene un objeto fundamental, un objeto protector o defensivo, ¿no? Ante los estímulos agresivos, su finalidad, ¿cuál es en sí? Es eliminar, diluir o neutralizar los agentes agresores. Sin esta respuesta, el organismo, imagínense ustedes, perdería las más importantes posibilidades de defensa ante una agresión, ¿no? Eso es lo que sucede en el organismo. Muy bien. Y de esta inflamación, ¿desde cuándo es que se conoce? ¿O cómo es que se conoce esta inflamación? Esto pues no es nuevo. Esto es antiquísimo. Tan es así que ya en los papiros, o sea, y se estamos hablando en antigüedad, que unos 3000 años antes de Cristo, ya habían estos papiros egipcios, se mencionaban, ¿no? Toda la descripción acerca de la inflamación. Entonces se mencionaba ya acerca de esta lesión que se producía. Pero fue recién Celso que en el siglo I después de Cristo, ¿no? Él fue el primero en que enumeró los signos cardinales de la inflamación. Calor, el rubor, el edema y el dolor. Son los 4 signos cardinales que fue Celso quien lo describió. Pasaron muchos años hasta que después Virco, ¿no? Entonces añadió un quinto signo cardinal, es la pérdida de la punción. Pero esto no quedó así, esto se siguió estudiando. Hubieron muchos estudiosos, ¿no? Y en este proceso, por ejemplo, podemos mencionar rápidamente, por ejemplo, a John Hunter, ¿no? Este es quien fue quien describió la enfermedad, ¿no? Y él dijo que era una respuesta inespecífica y que tiene efectos saludables en el huésped. Posteriormente, Cohnheim, en la época, imagínense ustedes, cuando recién comenzaron a salir los microscopios, él, en la mucosa lingual de una ranita, comenzó a observar
comenzó a observar los cambios, ¿no?, que se daban en el flujo sanguíneo, ¿no? Y vio el aumento de la permeabilidad vascular y vio también la migración de los leucocitos. Entonces, esos conocimientos comenzaron a dar mayor conocimiento y mayor importancia a todos los procesos que ocurrían en la inflamación. Pero fue ya en 1880 aproximadamente donde Mechnikov descubrió el proceso de la fagocitosis. Posteriormente, ¿no?, Ehrlich, igualmente conjuntamente con Mechnikov, desarrollaron la teoría humoral. Entonces, y eso le valió un premio Nobel para ambos. Y eso fue al inicio del año 19, de 1900. 8 más o menos fue ahí. Pero lo más importante de todo fue lo que descubrió Thomas Lewis, ¿no? Él estableció el concepto de que las sustancias químicas, tales como la histamina, inducida localmente por la lesión, median los cambios vasculares de la inflamación. Aquí es donde tenemos que este es un descubrimiento de los mediadores químicos, ¿no?, de la inflamación, ¿no? Y eso fue un desarrollo notable, porque con esto también se puso ya los agentes antiinflamatorios en la medicina clínica. Entonces ya se comenzó a conocer todo esto. Entonces han pasado una serie de estudios, ¿no?, para dar a conocer estos tipos de inflamación. Y esto nos llevó a qué? También a conocer que esto se producía dos tipos de reacciones. Un estadio inicial que se le conoció como una reacción inflamatoria aguda y otra cuando el proceso es prolongado. Y a ello le llamaron inflamación crónica, ¿no?, o subaguda o crónica. ¿No? Dentro de todos los componentes, también dijeron, entre sus factores etiológicos, que son varios, que lo vamos a ver, a veces puede ser infeccioso o no infeccioso, o específicas o no específicas. Pero en concreto, los tipos de inflamación, entonces, son una inflamación aguda de un estadio inicial y crónica cuando es un proceso prolongado, ¿no? Ahí tenemos los dos tipos de inflamación. Y que estas tipos de inflamación y con estas lesiones que ya habían visto, ¿no?, producían cambios hemodinámicos, también alteraciones en la permeabilidad y también cambios a nivel celular o de los tejidos. Esto comenzó a llevar a nosotros a conocer con estos cambios hemodinámicos, entonces veía que podíamos encontrar nosotros todo lo que conocemos como el trasudado. Aquí hay una, bueno, además esto que ya lo vamos a ver, una vasoconstricción, una hiperemia activa, una hiperemia pasiva, y esto llegaba a una alteración del flujo laminar que se traducía en un trasudado. Por otra parte, cuando había también alteraciones ya de la permeabilidad, entonces, y aquí había componente directo o lesión directa del endotelio, y se producía una lesión endotelial dependiente de los glóbulos blancos o los leucocitos generalmente, y esto se traducía en el exudado. Entonces, esto es muy importante conocer la diferenciación entre un trasudado y un exudado. Y eso es lo que vamos a ver antes de entrar en detalle de todo lo que sucede en esta inflamación. Aquí tenemos un cuadrito donde nos explica claramente la diferencia entre un trasudado y un exudado. Miren ustedes acá la causa de cada uno en un trasudado. Aumento de la presión hidrostática capilar, como se ve, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. No, hay una sobrecarga hídrica y una fase de hiperemia activa de la inflamación. Disminución de la presión hidrostática, ¿no? Disminución de la presión osmótica capilar
disminución de la presión hidrostática intersticial a nivel del tejido, ¿no? Esto es lo que me produce. Entonces aquí hay una liberación de lo que es el líquido plasmático. El exudado, bueno, ya la causa por procesos inflamatorios, algunas colagenopatías u otras enfermedades neoplásicas. Lo importante de todo esto es la apariencia. De repente tenemos, uno es claro, ¿no? Siempre hemos hablado del transudado, es un líquido claro, transparente, mientras que el exudado es un turbio, sanguinolento o lechoso. Y esto es por los componentes celulares que está constituido este exudado. El olor, dependiendo también, ¿no? Uno es inodoro, otro puede ser inodoro o mal oliente. Pero lo importante, después de la apariencia, tenemos la densidad, muy importante. Siempre el transudado menos de 1.016. El exudado mayor de 1.016. El pH en el transudado más de 7.3 y el exudado menos de 7.3. Otra cosa importante y que va a ser la diferencia, las proteínas, menos de 3 gramos por decilitro y en el exudado más de 3 gramos por decilitro. Otra cosa importante, tenemos también la glucosa. En la glucosa tenemos en el transudado mayor de 60 miligramos por decilitro y en el exudado menos de 60 miligramos por decilitro. Es muy importante esta la glucosa porque a veces en los líquidos que nos envían al laboratorio o enviamos al laboratorio para ver muchas veces, si es un exudado o es un transudado, basta con saber cuánto tiene de glucosa o basta también saber cuánto tiene de proteína. Con eso ya tenemos nosotros un alcance. Si no podemos, si los dos son claros o los dos son turbios, entonces si no podemos esto, tenemos una gran, por estos valores referenciales, ya podemos decir de qué líquido es el que estamos tratando. Además, por supuesto, de otras características que también son importantes en esta diferenciación de transudado y exudado. Bien. Ahora ya tenemos entonces qué es un líquido transudado, qué cosa es un exudado, y entonces vamos a ver también qué cosa es lo que produce esta lesión. Múltiples causas va a ser producida. Esta lesión es producida por múltiples causas, ¿no es cierto? A veces esta puede ser físicas, a veces puede ser traumática, por trauma, calor, frío, puede ser por radiaciones también. Químicas, ácidos o bases, puede ser exógenas, bacterianas, ¿no? Puede ser endógenas, sustancias orgánicas alteradas, o cuerpo extraño exógeno, o cuerpo extraño endógeno, ¿no? Eso también puede ser, que se puede producir esta causa de inflamación. Las infecciones, bacterias, virus, hongos, algunos pueden ser inmunológicas, cambio inmunológica. Ahí tenemos la reacción antígeno-anticuerpo, mediadores celulares, alteraciones genéticas. Y también puede causar cualquier sustancia que origine un daño celular, ¿no? Cualquier sustancia que origine un daño celular, por ejemplo, un disturbio hormonal, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos aquí múltiples causas de inflamaciones y cada una puede producir una lesión diferente. Alguna de ellas, ¿qué cosa es lo que produce? Alguna de ellas produce pues una inflamación aguda y otras una inflamación, ¿no?, que es un poco más resistente al tratamiento y que esto me va a llevar a una inflamación crónica, ¿no? Eso es lo que nos va a producir. Ahora tenemos acá también, por ejemplo, ¿qué respuestas intervienen dentro de la inflamación? ¿Cuáles son estas respuestas que nosotros vamos a tener y que van a intervenir en esta inflamación? Tenemos nosotros entonces varias de ellas. Por ejemplo, todo lo que está, la respuesta de tipo, lo que encontramos nosotros a nivel circulatorio. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, eso vamos a encontrar para comenzar los polimorfos nucleares, los linfocitos, las plaquetas, monocitos,
¿no? Factores de coagulación, ¿no? Componentes sinogénicos y componentes del complemento, ¿no? Eosinófilos, basófilos. Además tenemos también el endotelio, las células endoteliales, muy importante en esto, y la membrana basal. Estos son lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de estas células, ¿no? De estos cambios. Muy bien. Ahora tenemos también otras células que son del tejido conectivo, ¿no? En estas células tenemos los mastocitos, tenemos también los fibroblastos, los macrófagos, ¿no? Los linfocitos tenemos acá en estas células. Y componente también de la matriz extracelular. Dentro de estos componentes de la matriz extracelular tenemos las fibras elásticas, ¿no? Tenemos el colágeno, la elastina, son proteínas fibrosas. Glucoproteínas, ¿no? Adherentes, como son la fibronectina, la laminina, el colágeno no fibrilar, ¿no? Los proteoglucanos también tenemos. Entonces, todos estos son elementos o componentes de la matriz extracelular. Todo esto van a intervenir, ¿no? Algunos, todos, algunos en lo que es el proceso inflamatorio agudo y otros que participan también en el proceso inflamatorio agudo y crónico. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de lesión. Muy bien. Bien, acá tenemos un cuadro, ya eso queda para ustedes lo puedan revisar bien, ¿no? Entonces, cada una de las células y sus funciones principales específicas que se vamos a encontrar en esta célula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los neutrófilos. Este neutrófilo ya nosotros sabemos que es la primera célula que aparece a nivel del foco infeccioso, ¿no? Y esta, pues, estos neutrófilos tienen una actividad bactericida, eso es lo que tiene ahí. Tiene actividad fagocitaria también y actividad secretora. Por eso se va a caracterizar esto. Tiene unos gránulos, ¿no? Y estos gránulos son leucógenos, ¿no? Y esto es lo que les sirve, ¿no? También para todo ir para la fagocitosis y también unos componentes superficiales que le va a permitir cierto movimiento, ¿no? Y para la salida que se va a llevar a cabo durante este proceso cuando se inicia. Bien, este neutrófilo tiene una maduración en la médula ósea de 10 días, en tiempo de maduración. Su vida media en sangre de 6 a 8 horas. Y en los tejidos puede durar de 1 a 4 días, ¿no? Luego sufren apoptosis una vez cumplida su función. Tenemos también los eosinófilos, igual también, ¿no? Esto van a aparecer en las reacciones inmunológicas y parasitarias. Y así también tenemos que estos puede aparecer o tienen su vida media en sangre aproximadamente de 12 a 18 horas y en los tejidos de 6 a 8 horas. Los monocitos macrófagos, estos monocitos son los precursores de los macrófagos, siendo estos monocitos, ustedes ven cuando está en la sangre, se llaman monocitos, pero cuando ya se ha migrado y sale a nivel tisular, entonces se convierte en macrófago. Y son células predominantes en la inflamación crónica, estas células, ¿no? Así también tenemos los mastocitos, ¿no? Este mastocito es importante porque esto va a jugar tiene un rol muy importante en la inflamación en las primeras etapas iniciales. Sintetiza mediadores de la inflamación de vasoactivos, mediadores de la inflamación vasoactivos como la serotonina, las histaminas y otros. Bueno, cada uno tenemos acá de los elementos celulares que participan en la respuesta inflamatoria y cómo es que participa cada uno de ellos, con su debida función principal que van a presentar. Bien, esto entonces ya lo hemos visto, ¿no? Células circulantes y las proteínas circulantes también, las células
residente en los tejidos. Todo esto lo hemos visto ya y lo hemos mencionado en la imagen. También el componente de la matriz extracelular, ¿no? Las proteínas fibrosas estructurales, colágeno, las elastinas, la glucoproteína adherente como la fibronectina, la minina, el colágeno no fibrilar, las tenacinas, ¿no? Los proteoglucanos y igualmente la membrana basal del vaso sanguíneo, ¿no? Y esto membrana basal del vaso sanguíneo está constituida principalmente por glucoproteínas adherentes y proteoglucanos. Esa es dentro de estos componentes celulares que participan en la inflamación. Bien, ahora ya con todo esto, ahora sí pasamos a ver, ¿no? Cada una de estas fases. En la inflamación aguda, entonces pasamos a ver. Entonces la inflamación aguda es una reacción inflamatoria, ¿no? Inmediata ante un agente agresor, ¿no? Su duración es relativamente corta, desde horas hasta algunos días. Su intensidad y extensión dependerán tanto de la gravedad de la lesión como de la capacidad reactiva del individuo, ¿no? Interviene también en numerosos, aquí en esta inflamación intervienen numerosos mediadores químicos que son activados por el propio estímulo inflamatorio. Esto, nosotros cuando vayamos a hablar, y aquí ya entonces es bueno que los mediadores químicos, hablar de mediadores químicos específicamente como capítulo aparte, es un poco complejo, ¿no? Y monótono. Aquí vamos a mencionar en cada uno de los procesos todos estos mediadores químicos que intervienen y que hacen que se lleve a cabo esta inflamación. Lo vamos a ir mencionando cada uno con su función. Muy bien, eso es entonces lo que vamos a ver en estas patologías. Bien, mecanismos de la inflamación. Entonces acá ya comenzaremos entonces cuáles son estos mecanismos de la inflamación. Entonces cuando nosotros hablamos de este mecanismo de inflamación, hay tres componentes principales que se van a llevar a cabo, ¿no? Y estos componentes son la alteración del calibre vascular, ¿no? Alteración del calibre vascular. Luego tenemos los cambios estructurales, ¿no? Cambios estructurales que se van a ver también en la microvasculatura, ¿no? Y estos permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Y luego tenemos la migración de los leucocitos. La migración de los leucocitos, su acumulación en el foco de lesión y su activación para eliminar al agente agresor. Esto es lo que nosotros vamos a tener en estos tipos de lesión. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver ahora... Uy, ¿qué pasó? Bien. Vamos a ver el aumento del flujo sanguíneo, ¿no? El aumento del flujo sanguíneo. Entonces, este aumento del flujo sanguíneo se lleva a cabo la lentificación del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, vamos a ver, este es aumento de la permeabilidad, perdón, había una, a ver, vamos a ver, se ha corrido. ¿Sí? Ok, entonces habíamos dicho que intervienen numerosos mediadores químicos y eso es lo que vamos a ver en esta lesión. Muy bien. Entonces, el mecanismo de la inflamación aguda tiene tres componentes: alteración del calibre vascular, cambios estructurales de la microvasculatura que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación, ¿no? Abandonen la circulación.
Y también tenemos la migración de los leucocitos, su acumulación en el foco de lesión y su activación para eliminar el agente agresor. Bien, el aumento del flujo sanguíneo, es el aumento del flujo sanguíneo. Inicialmente hay un breve intervalo de una vasoconstricción. Ustedes ven acá, bueno, se van a ver, este es un vaso normal, este es un vaso normal, y este es un vaso, ¿no?, que ha variado en tamaño, en grosor, ¿no? Y no tan solo el vaso principal, sino todos los colaterales. Entonces comienzan a ver, entonces se ha producido un aumento de acá, de esta vaso sanguíneo, se ha ensanchado por ahí mayor cantidad de sangre, ¿no? Eso es lo que se va a dar. ¿Qué cosa es lo que pasa con este aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces aquí hay un aumento del flujo sanguíneo que va a variar todo este calibre vascular. ¿Qué es lo que sucede? Inicialmente hay una vasoconstricción, ¿no? Una vasoconstricción momentánea, seguido de una vasodilatación. Aquí hay acciones de mediadores químicos. ¿Qué acciones? Tales como la histamina, la bradicinina, factores del complemento C3 y C5A, la prostaglandina, la prostaciclina, ¿no? Y esto produce una vasodilatación arteriolar. Apertura de los esfínteres precapilares, por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo. Esto es lo que se va a dar, un aumento del flujo sanguíneo. Entonces aquí se abre todo este lecho de los capilares. Miren ustedes, todo este lecho de los capilares se comienza a abrir. Y entonces se dilatan todas las vénulas y se dilatan y todas se llenan de sangre. Este aumento del flujo lleva ¿a qué? A una lentificación, ¿no?, del torrente sanguíneo. O sea, el torrente sanguíneo se enlentece, ¿no? Y hay una éstasis acá, comienza a haber una éstasis sanguínea. Y eso es lo que nosotros llamamos una hiperemia, ¿no? Esto es lo que vamos a ver como una hiperemia. Esta lesión, esta vasodilatación, aumento de los cambios del flujo sanguíneo, ¿no?, depende de la gravedad de la lesión. La dilatación arteriolar puede durar pocos minutos, ¿no? Y la lentitud y el estancamiento, todo eso se va a llevar a cabo entre los 10 y 30 minutos. Todo esto se va a llevar a cabo, ¿no?, cuando se produce este aumento del flujo sanguíneo. El aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando nosotros hablamos del aumento de la permeabilidad vascular, eso también, hay tres patrones principales de la permeabilidad vascular, ¿no? Y esto consiste en una reacción inmediata transitoria cuando la lesión es leve, ¿no? Una reacción tardía prolongada cuando la lesión es moderada y una reacción inmediata prolongada cuando la lesión es grave. Ahí se van a encontrar. Entonces, cuando la lesión es leve, la permeabilidad, ¿no?, aumenta en 1 a 2 minutos y desaparece entre los 15 y 30 minutos. Esto va a estar mediada por la histamina, la bradicinina, ¿no? Esto es lo que vamos a ver acá. Está mediada esta lesión. Muy bien. Y hay una contracción endotelial que sería por efecto de la histamina. Acá no hay efectos sobre los capilares. La contracción endotelial sería el efecto de la histamina, toda esta lesión. Cuando la reacción es tardía prolongada y la lesión es moderada, entonces se inicia esto 30 minutos a 10 horas, ¿no? Eso es 30 minutos a 10 horas, ¿no? Ahí se va a comenzar esta lesión, ¿no? Y alcanza un máximo entre las 4 y 24 horas.
hay compromiso de capilares y vénulas, hay daño endotelial, seguido de retracción pasiva. Esto no está mediado por la histamina, ¿no? Esto no está mediado por la histamina, ¿no? Bien. Tenemos luego la reacción inmediata prolongada cuando la lesión es grave. El aumento de la permeabilidad alcanza un máximo temprano, ¿no? Similar a una reacción inmediata, y permanece, y esta va a permanecer así, permanece en una meseta alta, ¿no? Similar a una reacción tardía. Ahora, la lesión causa muerte, disgregación de las células endoteliales en arteriolas, capilares y vénulas. Esto es lo que va a causar esta lesión. Además existe lesión endotelial mediada por leucocitos, ¿no? Incremento de la transitosis y filtración o derrame a través de los capilares, ¿no? Los tres primeros son los más importantes que ocurren en esta lesión. ¿Y qué cosa es lo que sucede acá? Lo que sucede es de que la acción de mediadores químicos, entonces como la histamina, las aracininas, el complemento C3, complemento C5A, los leucotrienos, ¿no? Son responsables del aumento de la permeabilidad vascular. Y esto produce un cambio estructural en las uniones interendoteliales. Estas son las células endoteliales. Y acá hay una unión de una celulita, otra celulita y otra celulita. Esto es lo que vamos ahí. Y esto, entonces, al producirse esta lesión por acción de la histamina, por acción de la bradykinin, ¿no? Los leucotrienos, entonces, aquí, esta celulita se produce una alteración. Y entonces las uniones, esta unión de las células endotelial con esta células endotelial se comienza a separar, ¿no? Se comienza a separar. Y eso es lo que vemos nosotros. Y esta separación que va a permitir, permite la salida de grandes moléculas, ¿no? Y estas grandes moléculas proteicas, tales como el fibrinógeno, como los eritrocitos. Esto es lo que vamos a ver nosotros. Este aumento, acá vemos nosotros que hay un aumento de la presión homeostática y esto lo expulsa hacia el intersticio, hacia afuera. Comienza a salir eso en forma pasiva a través de todos estos espacios interendoteliales. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero dependiendo de la lesión, que habíamos hablado ya en este tipo de lesiones, en una reacción inmediata prolongada, dependiendo de la lesión, ¿no? Entonces, miren ustedes qué es lo que pasa. Dependiendo del grado de la lesión, aquí nosotros vamos a ver entonces que hay un daño, ¿no? Un daño de todo lo que es estas células endoteliales, ¿no? Y esto pues es lo que se va a dar en esta lesión, ¿no? Estas células, daños endoteliales, esto es cuando ya hay mayor lesión y esto se produce pues ya un daño, o sea, la inflamación es más severa, ¿no? Y se producen estos daños endoteliales. Muy bien. Bien, entonces tenemos aquí otros mecanismos, son cambios celulares que va a producir la marginación, el rodamiento y la adhesión, ¿no? Tenemos a nivel de la luz, ¿qué produce? Marginación, rodamiento y adhesión. Luego viene la transmigración a través del endotelio. Y tenemos luego la migración de los tejidos intersticiales hacia el estímulo quimotáctico. Son mecanismos que nosotros vamos a encontrar en estas. Bien, en estos cambios que vamos a ver, en estos cambios celulares, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver que en la inflamación aguda
hay una aglomeración de leucocitos, principalmente neutrófilos y monocitos. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que pasa con estas celulitas que vamos a ver? Muy bien. Marginación, rodamiento y migración. Normalmente, los neutrófilos van a circular por la parte central del vaso. Por la parte central, ahí circulan. Y los hematíes por la parte periférica. Eso es lo normal que van cuando fluyen ellos por el torrente sanguíneo. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Habíamos dicho que aquí hay una vasodilatación, hay un aumento del flujo sanguíneo, hay un enlentecimiento de aquí. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Esto se produce una agregación de eritrocitos. Y esta agregación de eritrocitos hace que estos eritrocitos comiencen a desplazar a los polimorfos nucleares. Lo desplazan hacia la periferia. Entonces, los eritrocitos comienzan a tomar la parte central y van desplazando hacia la periferia a todos estos polimorfos nucleares. Es lo que conocemos nosotros como una marginación, ¿no? Entonces, estos polimorfos nucleares toman contacto con el endotelio. Toman contacto, entonces esto ya están separando, miren ustedes, están rodando, un rodamiento, y toman contacto con el endotelio. Toman contacto, entonces, con el endotelio, y luego se van a adherir al endotelio, ¿no? Eso es lo que tiene. Marginación, rodamiento, ¿no? Y adherencia y adhesión de estos leucocitos. Hasta aquí es lo que es adhesión. Luego sigue la migración. Entonces ya sabemos que aquí en la parte central, donde están circulando los neutrófilos, estos son desplazados hacia la periferia. Y debido al aumento de flujos sanguíneos, entonces los eritrocitos, entonces hay una agregación de esto y estos van a tomar la parte central. Este desplazamiento de los eritrocitos hace entonces que se ponga en contacto con la endotelio. Ese es el rodamiento y luego se adhiera, ¿no? El leucotrieno B4, el factor de complemento también C5, ¿no? Aumentan la adhesión de los leucocitos al endotelio. Y esto además sirven como unos quimios trayentes para los leucocitos. También tenemos la superfamilia de las IgS, inmunoglobulinas, las integrinas también. Todos son factores que van a participar en toda este componente. Ojo, pero acá ocurre algo. Los corticoides, por si acaso, reducen o bloquean el fenómeno de la pavimentación, ¿no? Por si acaso, hay que saber eso. A veces uno le da corticoides y entonces reduce o bloquea el fenómeno de la pavimentación. ¿Y por qué? Porque estos corticoides actúan inhibiendo la síntesis del ácido araquidónico y a partir de los fosfolípidos de las membranas van a afectar la producción de los leucotrienos B4. Entonces, eso no va a permitir que se produzca esta adhesión, ¿no? Entonces, este es un proceso inflamatorio, crónico, defensivo, y que esto es lo que se va a dar. Muy bien, esto es entonces tener lo que corresponde a la marginación, rodamiento y migración. Ahora, y la adhesión. Ahora viene la migración. En esta migración, entonces, hay salida hacia el intersticio, miren ustedes. Hay salida hacia el intersticio, este es el intersticio, acá tenemos el foco inflamatorio, entonces, y esto comienza a salir los leucocitos. Bien, también salen los eritrocitos, por supuesto. Entonces, esto sale, los leucocitos migran de los vasos por un proceso activo, mediante unos movimientos, y son movimientos ameboideos.
¿no? ¿Y esto por qué? Porque tienen ahí unos microfilamentos de actina y miocinas en su citoplasma. Le permite estos movimientos ameboideos y esto comienza a salir de todos los neutrófilos. Entonces son de todos los leucocitos que hay, todas las células de la serie blanca, los neutrófilos y los monocitos son los que mejor se plazan, ¿no? Esta migración ocurre especialmente ¿dónde? ¿A nivel dónde? Donde se ha producido esta retracción de las células endoteliales, ¿no? Ahí, en las uniones endotelial, por ahí es que van a pasar estos neutrófilos, ¿no? Entonces, y los leucocitos se detienen luego temporalmente bajo la membrana basal y luego se detienen temporalmente bajo esta membrana basal y luego se dirigen hacia el intersticio. Se dirigen hacia el intersticio y es lo que se conoce entonces como la quimiotaxis. Bien, esto es la quimiotaxis. Entonces se dirige la quimiotaxis. O sea, aquí lo habíamos dejado, sale el leucocito y comienza por los espacios, ¿no? Interendotelial, por un movimiento ameboideo y se detiene por debajo de la membrana basal. Y esto no se detienen por gusto, sino que saben por qué. Entonces, y comienza aquí, comienza a migrar. Esta migración leucocitaria está mediada por qué? Está mediada por químicos atrayentes difusibles, o sea, quimio atractante o atrayentes. Eso está mediado. Eso. Entonces, los reactivos, ¿no? Entonces, aquí van a actuar estos neutrófilos y también los monocitos. Entonces, y esto es lo que vamos a ver. Los leucocitos poseen, ¿no?, unos receptores de membrana, ¿no?, para las sustancias quimotrayentes, ¿no?, o estos quimioatractantes, ¿no? Entonces poseen unos receptores para estas sustancias. Esto, al unirse estas sustancias, ¿no?, quimiotrayentes, ¿no?, en estos receptores de los leucocitos, producen entonces la entrada de calcio a la célula. Y al producirse la entrada de calcio, esto va a ser un elemento clave para la movilización. Entonces, esto ya cuando una vez que ha sido sensibilizada, ¿no?, está aquí con estos receptores, entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Entonces son capaces de percibir la gradiente de concentración del quimiotrayente. Y entonces comienzan a dirigirse ¿hacia dónde? Comienzan a dirigirse hacia el sitio donde el foco infeccioso, o sea, donde está este quimiotrayentes, ¿no? Entonces ahí se dirige. Entonces, eso es la quimiotaxis. Muy bien. También va a jugar un papel muy importante todos estos elementos, ¿no? Una serie de factores, ¿no?, moléculas de adhesión que están aumentadas, permeabilidad vascular, que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, y esto también se va a dar las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6. Todo eso es un sistema de complejo que se va a producir de mediadores, ¿no?, químicos. Igualmente, cuando esto también a veces puede ser bacterias lo que están ahí, entonces estas bacterias puede haber entonces las oxocinas o complemento C3b o C3b1. Entonces todo esto se va a producir, ¿no?, y que intervienen en todo este mecanismo de la quimiotaxis, ¿no? Pero esto es con leucocitos, pero también sucede ahí con los macrófagos, los mastocitos, ¿no? Eso es también con los macrófagos. Bien, eso es entonces lo que nosotros tenemos y lo que se va a ver en esta lesión. Luego tenemos la fagocitosis, es otra
mecanismo o cambio celular que se produce. Fagocitosis es el mecanismo para eliminar los agresores exógenos y limpiar el sitio de la lesión, ¿no? De desechos necróticos. Esa es la fagocitosis, ¿no? Bien, y esto va a tener tres etapas: reconocimiento y unión, englobamiento y muerte y degradación. Esto en sí consiste en las tres etapas. Bien, el reconocimiento y la unión puede ser inespecífico, pero se favorece si la bacteria o partícula extraña está cubierta por una oxoninas, ¿no? Si la bacteria o partícula extraña está cubierta por oxoninas, entonces se une a los receptores de membrana. Entonces esto se va a unir a estos receptores de membrana. Acá tenemos unos receptores y estas se unen. Y entonces al unirse a estos receptores de membrana, tanto los neutrófilos como los macrófagos, ahí se van a unir. Entonces esto es lo que se conoce como reconocimiento y la unión, ¿no es cierto? Entonces las bacterias recubiertas por oxinina van a ser reconocidas por estos receptores, ¿no? De membranas de los macrófagos de los leucocitos. Esto es entonces el reconocimiento y la unión. Luego viene el englobamiento. La partícula extraña que tenemos acá, ¿no? Esta partícula extraña se engloba por una invaginación. Entonces el citoplasma, miren ustedes, se va a invaginar. Se invagina la membrana citoplasmática, se invagina, ¿no? Y está formando una pequeña bolsita, ¿no? Que va a entrar hacia el citoplasma, ¿no? Esta bolsa se cierra, ¿no? Esta bolsa se va a cerrar, se cierra y va a quedar aquí una pequeña vacuola citoplasmática. Esta pequeña vacuola citoplasmática es lo que se va a llamar el fagosoma, ¿no? Ahora, este es un proceso activo y este proceso activo requiere la presencia de calcio y magnesio, ¿no? Y de microfilamentos, ¿no? Para que esto pueda cerrarse en forma hermética, esta membrana, ¿no? Entonces requiere calcio y magnesio para el cierre de estas englobamiento que se ha producido. Entonces esto queda ya englobado. Entonces aquí tenemos nosotros, entonces ya una formación, ¿no? Tenemos un fagosoma que ha sido ingerido, ha sido englobado. Luego viene la muerte y degradación. Entonces al quedar englobado, ¿no? Casi todas las partículas y microorganismos englobados son destruidos, ¿no? Fácilmente por los fagocitos. Tenemos fagolisosomas y estos pues van a actuar contra estos elementos y van a quedar destruidos. Eso es la fagocitosis. Entonces, reconocimiento, unión, englobamiento o ingestión y destrucción, ¿no? Esos son lo que vamos a ver en esta fagocitosis, ¿no? Bien, sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder acá? Puede suceder que algunos microorganismos, ¿no? De alta virulencia pueden destruir al neutrófilo. Por ejemplo, un virus, ¿no? Puede destruirlo. Y otros pueden sobrevivir englobados, ¿no? Entonces puede ser fagocitado y pueden sobrevivir englobados. Y puede sobrevivir, bueno, un tiempo. Por ejemplo, en esto tenemos un ejemplo claro que tenemos, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosa. Entonces, estos también son digeridos, están dentro de esto, pero no pueden ser eliminados. Ahí permanecen, ¿no? Y esto permanecen porque, bueno, pues tienen su virulencia, es muy grande y no pueden destruir estos fagolisosomas que tranquilamente destruyen a otros tipos de bacterias o gérmenes con estos algunos virus y algunas bacterias como son de la tuberculosis, no la puede eliminar y esos van a permanecer. Entonces, y esto pues, bueno, es lo que sucede
con algunas lesiones. Entonces, nosotros vemos que los neutrófilos tienen una gran capacidad bactericida inespecífica. Los monocitos pierden, ¿no? Su contenido de mieloperoxidasa al transformarse en macrófagos. Por lo tanto, su acción bactericida es menor. Entonces, estos monocitos, estos macrófagos, al fagocitar o al engullir a estas bacterias, entonces, como su acción bactericida es menor, no va a poder combatir a estos bacilos de Koch. Y estos van a permanecer ahí por mucho tiempo, ¿no? Como hemos visto y ustedes ya saben esa lesión. Muy bien, esto es entonces en cuanto a la fagocitosis. Bien, tenemos aquí algunas liberaciones de productos de los leucocitos y de la lesión tisular inducida por leucocitos. Entonces, durante la fagocitosis, los leucocitos liberan algunos productos que son enzimas lisosomiales, metabolitos activados derivados del oxígeno y productos del metabolismo del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver, que esto va a ser derivado de esto. Bien, pero también hay unos defectos de la función leucocitaria, ¿no? Ese defecto es lo que nosotros nos puede fastidiar o nos puede afectar en estas lesiones. Vamos a encontrar nosotros que interfieren con la inflamación y aumentan la susceptibilidad, ¿no? Frente a las infecciones, ¿no? Tenemos esos defectos también que puede haber en la adhesión leucocitaria, ¿no? Defectos que puede haber en la adhesión leucocitaria. Defectos en la fagocitosis, ¿no? Defectos en la fagocitosis, como el caso del síndrome de Chiadak, por ejemplo, ¿no? Chiadak-Higashi, en el cual la enfermedad autosómica recesiva, en la que se produce el tráfico intercelular desordenado de las organelas, altera la degranulación de los lisosomas de los fagosomas. Entonces, también tenemos defectos de la actividad microbicida, ¿no? También en la enfermedad granulomatosa, por ejemplo, crónica, existen defectos hereditarios en la NADH oxidasa. Entonces, eso es lo que son defectos y que alteran, pues, la acción y la función de los leucocitos. Muy bien. Los mediadores químicos. Bueno, ya le dije que hablar de mediadores químicos es bastante complejo, ¿no? Es un tema en el cual tendríamos que hablar un par de horas solamente de mediadores químicos y su función de esto. Estos mediadores químicos, en resumen, pueden circular en el plasma o producirse localmente por células presentes en el foco inflamatorio. Un mediador puede estimular la liberación de otro mediador, lo que representa un mecanismo de amplificación. Una vez activados y liberados, la mayoría de los mediadores tienen una vida muy corta y desaparecen rápidamente o son inactivados por enzimas o sufren acciones inhibidoras de inhibición. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y dentro de ellos, bueno, ya mencionamos acá una serie de mediadores, ¿no? A veces aminas vasoactivas, ¿no? Producidas por agentes físicos. Tenemos aquí que van a causar reacciones inmunológicas en la que se produce la unión de los anticuerpos IgE, ¿no? A los mastocitos. También las citocinas, la interleucina 1 y la interleucina 8. Factores de liberación de histaminas derivados de los leucocitos. Entonces, estas aminas vasoactivas están entre los primeros mediadores que son liberados durante la inflamación, ¿no? Son los primeros, uno de los primeros que van a ser liberados durante la inflamación. Bien, las proteasas plasmáticas
Existen 3 mediadores de origen plasmático que están relacionados entre sí y que intervienen en la respuesta inflamatoria. ¿Y esto cuáles son? El sistema de complemento, el sistema de las cininas, el sistema de los factores de coagulación, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Tenemos también otros, bueno, si el sistema de complemento, por ejemplo, ahí interviene pues como mecanismo de defensa del huésped frente a los agentes microbianos, ¿no? Y también tenemos el sistema de las cininas. Este sistema genera péptidos vasoactivos a partir de las proteínas plasmáticas, denominadas los cininógenos, ¿no? Ahí tenemos. Y así tenemos pues muchos agentes que van a intervenir en esta lesión. Otros tenemos los metabolitos del ácido araquidónico, ¿no? Tenemos las prostaglandinas, los leucotrienos y la lipoxina. Son productos derivados del metabolito del ácido araquidónico que influyen en el proceso biológico, tales como la inflamación y la homeostasis, ¿no? Que van a ver, entonces, y estos son lo más importante. Factor activador de las plaquetas es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos. Causa agregación y liberación plaquetaria, broncoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la adhesión leucocitaria y quimiotaxis leucocitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en estos factores. Las citocinas, bueno, también tenemos. Las citocinas son proteínas producidas principalmente por macrófagos y por linfocitos. Dentro de eso tenemos también las quimiosininas, el óxido nítrico, los radicales libres derivados del oxígeno y los neuropéptidos. Entonces, una serie de mediadores químicos que cada uno tiene una función específica dentro de este proceso inflamatorio. Bien, también tenemos otras causas, factores, ¿no?, que modifican la reacción inflamatoria. Hay factores que modifican esta reacción. Aquí decimos nosotros que es imposible determinar con frecuencia la causa de la inflamación a partir de un estudio morfológico. La reacción inflamatoria se altera dependiendo del agente causal y de la capacidad de la respuesta del huésped. Ahí se va a alterar. Entonces, esto nos lleva a decir que hay factores relacionados con el agente causal. El agente causal de la inflamación origina, ¿no?, una reacción más o menos grave dependiendo de la cantidad, penetrancia, resistencia, la neutralización, potencial patógeno, duración y la persistencia. Hay otros, por ejemplo, factores relacionados con el huésped. En los factores relacionados con el huésped, la capacidad de la reacción varía de un sujeto a otro. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la edad. Así sabemos nosotros que la inflamación es más grave en niños y ancianos, ¿no es cierto?, por su misma constitución inmunológica que tienen. El estado de nutrición también. Las deficiencias nutricionales producen hipoproteinemias en esta lesión. Trastornos hematológicos. Muchas enfermedades hematológicas, especialmente las que afectan el número y cantidad de células en la sangre, modifican la reacción inflamatoria. Alteraciones de la inmunidad. Todas las alteraciones de la reacción inmunológica se relacionan con un agravamiento y aumento de la incidencia de la inflamación. Esto es lógico también, ¿cierto? Mientras más comprometido esté el componente inmune, entonces más expuestos estamos a una serie de lesiones. Enfermedades generales subyacentes.
bueno, también favorecen a la aparición de la inflamación y sobre todo al retraso de su curación, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Bien, el riego sanguíneo. La ausencia de vaso o isquemias del foco facilitan la necrosis, ¿no? Y esto, por lo tanto, hay una destrucción de la zona inflamada, además de la cronificación del proceso. Entonces, una falta de riego sanguíneo, entonces ahí se va a afectar muchos de estos procesos curativos, va a quedar ahí como una lesión crónica, ¿no? Muy difícil de sanar. Pero además de esto también tenemos nosotros efectos sistémicos. ¿Qué cosa es lo que produce? Y esto no le he mencionado. Bueno, dentro de efectos sistémicos a veces tenemos alteraciones endocrinas o metabólicas, ¿no? Eso podemos a veces una secreción de proteínas, puede ser en fase aguda por el hígado, ¿no? A veces podemos también tener fiebre, ¿no? Manifestaciones importantes, fiebre, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Interactúan con los receptores vasculares y con los centros termorreguladores del hipotálamo. Y esto va a producir, ¿qué cosa? La producción de prostaglandina, ¿no? Sobre todo prostaglandina E2, que da lugar a una estimulación nerviosa simpática, vasoconstricción de los vasos cutáneos y fiebre, ¿no? Eso. Luego tenemos también la leucocitosis, la neutrofilia, la eosinofilia, ¿no? Esos son efectos sistémicos que se va a producir durante este proceso inflamatorio. Muy bien. Ahora vamos a ver evolución. ¿Cómo es que va a evolucionar esta inflamación crónica? Esta inflamación aguda, muchas veces nosotros tenemos. En este cuadrito, miren ustedes, una inflamación aguda. Y esta es si hay una reabsorción del exudado, no hay destrucción tisular, ¿no? Entonces si no hay una resolución y hay una fibrosis. Pero si hay una destrucción tisular de tejido, puede haber regeneración y reparación. Por otra parte, si hay persistencia del exudado, puede haber acá un acceso, ¿no? Entonces un intento de reparación y puede entrar a la inflamación crónica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, dentro de estos cuadros evolutivos, nosotros vamos a tener, entonces, cuando no hay destrucción tisular, entonces tenemos la resolución y la fibrosis. La resolución, ¿no? Cuando el daño celular ha sido mínimo y es reversible, el tejido vuelve a ser funcional sin alteraciones ni secuelas. Ejemplo de esto que tenemos, por ejemplo, una neumonía lobar, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una resolución completa y total. Fibrosis, vamos a ver, cuando el exudado fibrinoso o purulento tarda en reabsorberse, la fibrina actúa como estimulante de la proliferación de fibroblastos y de células endoteliales, ¿no? Con secuelas funcionales del tejido. Es común en las inflamaciones con abundante exudado rico en fibrina o pus, como en las inflamaciones de la serosa y también como en las complicaciones que se ven en la bronconeumonía, ¿no? Esas son las que vemos aquí en esta lesión. Cuando hay una destrucción tisular, entonces ahí ya viene o una regeneración o reparación del tejido conectivo. Entonces viene acá una regeneración. Cuando la lesión causa destrucción de un tejido cuyas células tienen capacidad de regenerarse, ¿no? Lo cual hace que el tejido sea regenerado completamente, recuperando la funcionabilidad sin dejar secuelas ni lesión. Ejemplo de esto tenemos el tejido epitelial o el tejido hematopoyético, por ejemplo, ¿no? Es un tejido de regeneración. Y la reparación, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando la destrucción
del tejido es intenso o cuando el tejido está formado por células que no tienen capacidad para reproducirse o regenerarse, o sea que son células permanentes, ¿no? El tejido necrosado y perdido debe ser reparado por un tejido conectivo, ¿no? Bien, los fibroblastos sintetizan fibronectina, proteoglucano y fibra de colágeno 1 o colágeno 3, que van a formar la sustancia fundamental del tejido conectivo neoformado. También tenemos acá que hay un factor de crecimiento endotelial que induce la proliferación de células endoteliales en forma de yemas, ¿no?, o sólidas, y que invaden el tejido conectivo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver, las yemas vasculares. Entonces, y esto viene lo que se va a formar, entonces el tejido de granulación, ¿no? Este tiene un aspecto granular, ¿no? Y esto es lo que se llama tejido de granulación. Luego de unos días, los fibroblastos cambian, ¿no? Los fibroblastos van a cambiar morfológicamente en su forma y adoptan forma de una célula muscular lisa, parecidas, con presencia de miofibrillas citoplasmáticas, cuya función es contraerse para reducir el tamaño del nuevo tejido, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en esta. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos de esto. ¿Cuáles son ejemplos? Una úlcera a presión. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien, acá tenemos una serie de patrones morfológicos, ¿no? Una serie de patrones morfológicos que se van a dar en este proceso inflamatorio agudo. Tenemos la inflamación serosa, ¿no? Entonces, esta inflamación serosa a veces puede ser contenido. La inflamación serosa se caracteriza por un líquido, ¿no? Una exudación de líquido bajo el contenido de células, bajo contenido de células acá. Entonces se forma con una ampollita. Es un exudado rico en plasma, escaso en elementos formes, proteína de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, y los tejidos afectados, ¿no? Entonces pueden tapizarse, ¿no? Se tapizan con mucha facilidad. Ejemplo, tenemos una ampolla de quemadura, por ejemplo, acá, ¿no? Habitualmente el líquido no está infectado por estos microorganismos. Entonces, una ampollita no está infectada y está libre de patógenos. No contiene grandes cantidades de leucocitos y tampoco es purulenta, ¿no? ¿En qué aparece esta inflamación serosa? Aparece en insuficiencia cardíaca, aparece en hipertensión portal, en insuficiencia renal, en quemaduras puede aparecer esta lesión. Luego tenemos acá la inflamación supurativa o purulenta. Este es otro tipo de inflamación, ¿no? Inflamación supurativa o purulenta. Y miren ustedes cómo se ven, ¿no? Todos son accesos, gran formación de accesos. Se caracterizan por la producción de un exudado purulento o pus. Y este exudado purulento pus está constituido por leucocitos, células necróticas y líquido edema. Está edematoso con líquido, leucocitos en gran cantidad. Entonces aquí también es producido por ciertas bacterias que son denominadas, por ejemplo, bacterias piógenas, ¿no? Los estafilococos, por ejemplo. Ejemplo es donde tenemos, a ver, vamos a ver, una apendicitis aguda purulenta, ¿no? Aquí también podemos hablar nosotros y otros subtipos de estos tipos de inflamación supurativa purulenta, por ejemplo, hay otros subtipos, los accesos. También vamos a ver los accesos, y estos accesos es una colección localizada de tejido inflamatorio purulento, ¿no? Que se acompaña de necrosis o de licuefacción. La inflamación fibrinosa, aquí tenemos, esto corresponde a una inflamación fibrinosa, mira, todo esto, fibrina.
menor aumento, mayor aumento. Bien, es característico que la inflamación se dé en revestimiento de cavidades corporales, ¿no? Ahí donde vamos a ver. Esto se va a producir con agresiones a veces más intensa y con mayor aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces hay gran salida de fibrina, este fibrinógeno se va. Este fibrinógeno que sale se forma en fibrina y se deposita en el espacio extracelular. Este exudado, todo este exudado blanquecino que vemos acá, que corresponde a toda esta zona, contiene gran cantidad de fibrinógeno, ¿no? Y esto es lo que por acción se va a dar, todo esto por acción del sistema de coagulación, ¿no? Esto es lo que vamos a ver nosotros en esta lesión. Entonces, y todo esto se da ¿por qué? Porque hay entonces un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces las macromoléculas como el fibrinógeno salen del torrente sanguíneo para convertirse en fibrina. Y acá vemos como una mallita de fibrina, todo lo que vemos en la histología, ¿no? Con una malla, todo es fibrina, ¿no? Con leucocitos en gran cantidad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Bien, esto es lo que habíamos visto, inflamación serosa. Otra cosa también que vamos a ver es la úlcera, también que vemos una lesión ulcerosa. Una lesión ulcerosa que también eso está considerado dentro de todas estas inflamaciones agudas, ¿no? A veces hemorrágicas, y que no tan solo se da, como lo hemos visto, a nivel del estómago, sino también en cualquier parte, a nivel, por ejemplo, de la mucosa oral, ¿no? Una lesión ulcerada de bordes finos, una depresión o solución de continuidad, y esto va a estar con fibrina en la parte superficial para luego entrar a una capa constituida por leucocitos polimorfos nucleares. Más abajo de ella tenemos células ya plasmáticas, ¿no? Macrófagos, y también tenemos fibrosis, ¿no? Los fibrocitos que comienzan a tejer, ¿ya? Y da lugar a la fibrosis. Las yemas vasculares con el tejido de granulación. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Bien. Ya habíamos hablado del acceso, también como del flemo. Bien. Esto entonces nos lleva, bueno, esta es una evolución de todo lo que es la lesión, evolución de toda la inflamación aguda. Muy bien, vamos a ver rápidamente. Esto tenemos, bueno, toda lesión, ¿no? El camino que lleva una inflamación aguda, ya hemos visto la progresión, la curación, y lo que no se cura puede llegar pues a un proceso inflamatorio crónico. Y esto es lo que conducimos nosotros la inflamación crónica. ¿Qué cosa es la inflamación crónica? Corresponde a inflamación de duración prolongada. Esto puede tener semanas, meses o años. Puede comenzar luego de que la inflamación aguda no consiguiera eliminar el insulto o el daño, por ejemplo, o de forma insidiosa nada más desde el comienzo. Así es. O no lo dañan o nunca pudo con él. Y se caracteriza muchas veces por presentar signos de inflamación activa. O sea, ¿no? Infiltración mononuclear y signos de reparación. Eso es lo que comienza a ver en estos procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuáles son las causas? Entonces podemos ver acá la respuesta inflamatoria, ¿no sé?, en el tiempo como consecuencia de una agresión persistente durante semanas, meses o años. Entonces esto ya hemos dicho, que puede ocurrir a continuación de una infección aguda, o puede ser una reacción de tipo gradual, como respuesta progresiva, ¿no?, de bajo nivel desde un inicio en que se ha producido la lesión. Y esto va a conducir o inducir respuestas
inflamatoria. ¿Cuáles son las causas? A veces nosotros tenemos causas inflamatorias crónicas, inflamaciones crónicas, por ejemplo. Infecciones persistentes. Infecciones persistentes tenemos la tuberculosis, a la sífilis, algunos virus, hongos, parásitos, ¿no? Luego tenemos exposición prolongada a material inertes, ¿no? Entonces, estas exposiciones prolongadas, ¿no?, a agentes potencialmente tóxicos, tenemos al sílice, ¿no?, tenemos también al colesterol, ésteres de colesterol. Eso es lo que vamos a ver. Enfermedades inmunes o autoinmunes. Puede ser también lupus eritematoso, la artritis reumatoide, etc., ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en esta lesión. ¿Y qué cosa es lo que...? Pero también, por otra parte, inflamación crónica inducida por enfermedad. Una serie de enfermedades que pueden dar lugar a esta inflamación crónica. Enfermedades pulmonares, síndromes metabólicos, ¿no?, enfermedades oculares, etc. Todo esto puede producir de estos cuadros de inflamación. Bien, componentes celulares de la inflamación. Entonces, ¿qué componentes celulares vamos a tener? Generalmente tenemos infiltración por células mononucleares, como son los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Esos son los que vamos a encontrar. Por eso nosotros decimos inflamación aguda, polimorfos nucleares. Inflamación crónica, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Va a haber destrucción de tejido inducida por el agente agresor o por las células inflamatorias, ¿no? Porque estos macrófagos pueden también destruir a estos tejidos. Intentos de curación. Entonces, también se puede dar mediante una reposición, ¿no? Mediante una reposición de tejido conjuntivo dañado. Se desarrolla entonces mediante una angiogénesis y en particular la fibrosis. Entonces, este intento de curación intenta repararse, pero no es posible concluir esta reparación total que se va a dar en estos pacientes. Muy bien, entonces tenemos otras células, bueno, además tenemos los xenófilos, mastocitos, los neutrófilos también son los que vamos a encontrar en estos componentes celulares de la inflamación, además de lo que hemos visto, ¿no? Características histológicas. Bueno, ya hemos visto infiltración por células mononucleares, destrucción tisular y intento de reparación. Esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí tenemos entonces patrones morfológicos de esta inflamación. Tenemos los granulomas por microorganismos o granulomas inmunes, ¿no? Entonces, vemos que el agente agresor es un microorganismo capaz de sobrevivir dentro del macrófago. Los antígenos que contiene son identificados por el sistema de vigilancia inmunológica. Los linfocitos T liberan linfoquinas que atraen, inmovilizan y activan al macrófago. La fusión de macrófagos epitelioides origina las células gigantes multinucleadas, los núcleos se desplazan a la periferia y las células, entonces tenemos a la célula gigante de granja. Todos estos son los granulomas inmunes que vamos a ver. Y acá tenemos esto, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos unos linfocitos T activados, ¿no? Entonces vemos la formación de estas células epitelioides. La fusión de estas células vamos a encontrar que se va a dar lugar a las células gigantes multinucleadas, como vemos acá, ¿no? Estos son las células y estos son los granulomas. Tenemos también granulomas, ¿no?, por microorganismos o granulomas inmunes. Entonces, la necrosis vamos a encontrar en el centro de algunos granulomas y es dependiente de la hipersensibilidad tipo 4 inducida por la persistencia del agente microbiano, por ejemplo, la tuberculosis. Ese es un granuloma de tipo inmune.
La tuberculosis entonces es un granuloma de hipersensibilidad tipo 4. Al contrario de la sarcoidosis, que se caracteriza por generar granulomas epitelioides, pero sin necrosis. Y eso es lo que vamos a ver también acá. Bueno, acá tenemos entonces un granuloma tuberculoso y tenemos la necrosis gaseosa, las formaciones granulomatosas, las células gigantes, ¿no?, tipo Langham, la corona de linfocitos y la fibrosis periférica. Son ejemplos de lesión granulomatosa. Granuloma por cuerpo extraño. Se puede observar aquí macrófagos con agentes extraños fagocitados e incluso macrófagos fusionados en células gigantes multinucleadas, son macrófagos y macrófagos que constituyen células gigantes multinucleadas. Y dentro de ellas, miren, todas estas son, dentro de ellas son cuerpos extraños. Indudablemente que este cuerpo extraño puede ser cuerpo extraño exógeno o cuerpo extraño endógeno, ¿no? Los exógenos, bueno, pueden ser talco, por ejemplo, puede ser hilo de sutura, ¿no? A veces una astilla, ¿no?, o una espina, ya sea atillado en alguna parte del organismo, ¿no? Entonces esos son algunos. Los colorantes que se utilizan o cuando uno se hace las punciones a nivel de la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces son las siliconas que se utilizan también para el embellecimiento. Y los granulomas cuerpo extraños endógenos, ¿no?, a veces la queratina, la calcificación distrófica, ¿no?, los cálculos, eso pueden actuar ahí. Y lo que vemos acá son los cuerpos extraños. Este es un hilo dental, perdón, un hilo de sutura, es esto, un hilo de sutura, ¿no?, que forman esta lesión por macrófago, que es un aspecto granulomatoso, con presencia de células gigantes, ¿no?, cuerpo extraño. Granuloma por micosis profunda, bueno, este es para coccidioide micosis, ustedes ven acá. Entonces también, dentro de esta formación granulomatosas con células gigantes cuerpo extraño, y aquí tenemos las micosis, las conidias, ¿no?, y tenemos acá, ¿no?, con las quemaciones que le dan aspecto de un timón de barco. Estas son los granulomas por micosis profunda. Bien, también tenemos otro patrón en las fístulas, ¿no? Las fístulas, a veces las más conocidas, las enterocutáneas, es la comunicación a veces entre el tubo digestivo y la piel. La mayoría de las veces originada como complicación de una intervención quirúrgica, ¿no? Eso es lo que comienza a verse una fístula, ¿no? Ano rectal o fístula también, como vemos aquí, enterocutánea. Muy bien. La reparación de los tejidos, bueno, comienza casi en conjunto, ¿no? Todo esto comienza casi en conjunto, ¿no?, esta lesión, ¿no?, esta reparación, y se completa cuando el agente agresor ha sido destruido o neutralizado. Aquí es lo que vamos a ver, esta reparación de componente tisular. Muy bien. Esto se va a dar mediante la regeneración parenquimatosa. Aquí tenemos la regeneración parenquimatosas, ¿no? Tenemos la contracción y también tenemos la cicatrización. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en esta regeneración de los tejidos. ¿Bien? La regeneración o la reparación, entonces, es un proceso organizado por el cual una herida es eventualmente reemplazada por una cicatriz. La estructura fundamental en el proceso es la formación del tejido de granulación. Histológicamente, como lo vemos, tejido conectivo laxo, edematoso, altamente vasculares por capilares finos neoformados. También contienen células mononucleadas, principalmente macrófagos, linfocitos, con abundante fibroblasto. Esto es lo que vemos entonces, el tejido de granulación.
es lo que estamos viendo en esta lesión. Muy bien. En esta reparación vamos a ver que hay macrófagos que secretan factores de crecimiento, fibroblastos que producen matriz extracelular, como la fibronectina, proteoglucanos, colágeno tipo 1 o colágeno tipo 4. Todo está mediado por factores de crecimiento fibroelástico y también factores derivados de plaquetas. En la medida que la cicatriz madura, hay involución de la red vascular hasta finalizar, ¿no? Y formar una cicatriz, ¿no? Y forma acá una cicatriz, entonces, avascular. Hasta ahí vamos a tener lo que se va a producir en esta lesión. Bien, la contracción es otra de las lesiones que nosotros vamos a ver en estas lesiones, ¿no? Bien, esto es debido a una acción de los miofibroblastos. Esto tiene la facultad de migrar para formar una red de extremo a extremo en el sitio de la lesión y contraerse, acercando los bordes de las heridas para afrontarlos y cerrarlos. Eso es lo que comienza a ver la contracción. Entonces, de un extremo de una lesión al otro extremo de otra lesión. Comienza ahí a migrar, comienza de un extremo a otro, comienza a regenerarse. De tal manera que se forma toda la extensión de la lesión, ¿no? Y luego esto comienza, de una vez que ya se ha reparado, comienza entonces un acercamiento de los bordes, ¿no? Para enfrentar y cerrar. Eso es lo que se da en esta contracción. Bien, entonces tenemos aquí la regeneración, que consiste en el reemplazo de las células parenquimatosas muertas por células idénticas que mantengan la integridad de la función. Esto está originada desde el parénquima vecino o dañado. La capacidad para regenerar está relacionada a la actividad proliferativa y de reemplazo celular que ocurre en condiciones fisiológicas en cada tejido. Y particularmente estos se van a distinguir tres grupos, vamos a tener aquí. Tenemos células lábiles, ¿no? Unas células lábiles que normalmente se encuentran en proceso continuo. Por lo tanto, hay excelentes posibilidades de regeneración. Por ejemplo, la epidermis, ¿no? El epitelio de superficie de la mucosa, la médula ósea. Las células estables, normalmente sus necesidades de reemplazo son mínimas, mantienen su capacidad para proliferar en respuesta a una lesión. Por ejemplo, hígado, las glándulas endocrinas, son células estables. Y las células permanentes, que son células, debido a su alto grado de especialización, han perdido su capacidad de reproducirse. Por lo tanto, frente a una lesión, las células y su función no se recuperan y la estructura se separa solo con una cicatriz. Ejemplo, neuronas, ejemplo, músculo esquelético, ejemplo, miocardio, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos aquí en esta lesión. Muy bien. Esto en cuanto a la cicatrización, vamos a ver una cicatrización por primera intención, cicatrización por segunda intención, ¿no? Y cicatrización por tercera intención. Y también hablamos de una cicatrización por cuarta intención. Vemos lo que es la cicatrización, entonces por primera intención. Las heridas son lineales, son limpias, ¿no? Los bordes son bien definidos. Entonces aquí se hace un cierre directo, ¿no? Entonces aquí lo que se produce es un cierre directo. Entonces esta herida no está infectada, hay escasa pérdida de tejido. Las células y los bordes son aproximadamente entre sí. ¿Esto qué cosa es? Una escisión, por ejemplo, incisión quirúrgica, ¿no? Una incisión quirúrgica es una herida limpia, es primera intención. La cicatrización por segunda intención ocurre ya en heridas infectadas. Hay pérdida de tejido, los bordes están separados, la herida está abierta
y cuya brecha se llena de tejido de granulación. Entonces, estas heridas, entonces, la resistencia a veces, muchas veces, para incrementar los depósitos de colágeno, llega a veces a los 3 meses un 80%. Son heridas que esto demora en su cicatrización, ¿no? Y aquí esto solamente mediante la contracción y la epitelización se logra el cierre de la herida en un tiempo prolongado, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, bastante prolongado por esta lesión que se produce en esta cicatrización, ¿no?, por segunda intención. Bien, a veces una vez que se produce este tejido de granulación, entonces se puede unir, pero acá la cicatriz queda un poco deforme. La tercera cicatrización por tercera intención, las condiciones de la segunda intención es igual, pero aquí el cirujano manipula para poder ocluir esto. Entonces, aquí se habla también de que el cirujano puede hacer unos puntos de contención, ¿no? Unos puntos de contención, ¿no? A veces puede darse también unir cuando hay acá un tejido de granulación, se puede ir uniendo esto para poder llevar a cabo esta cicatrización, ¿no? Este proceso también es bastante, se demora en tiempo de la cicatrización. A veces se habla de una cuarta intención cuando se utiliza ya injertos, ¿no?, o colgajos, ¿no? Eso es lo que se habla en esta cicatrización por cuarta intención. Eso es lo que vamos a ver en estas fases de la cicatrización. Hay algunas anomalías que no deja que haya una cicatrización. Por ejemplo, defecto de la cicatrización, las heridas crónicas, por ejemplo, úlcera venosa, por ejemplo, la pierna, o úlceras arteriales. Y estas son las que hemos visto nosotros. Una úlcera no permite la cicatrización por falta de aporte de oxígeno en el lugar donde se desarrolla. También hay isquemia que produce una atrofia, necrosis de la piel, ¿no?, y del tejido subyacente, entonces comienza a necrosar. Y estas lesiones son bastante dolorosas. Luego tenemos también defecto de la cicatrización en heridas crónicas, las úlceras diabéticas, ¿no? También afectan las extremidades inferiores y en particular los pies. Hay falta de cicatrización y como consecuencia de la enfermedad vascular causante de isquemia, neuropatías, anomalías metabólicas sistémicas e infección secundaria, ¿no? Estas son. Y la úlcera por presión, a veces esos pacientes que tienen largos tiempos acostados en cama, ¿no? Entonces se produce una úlcera cutánea y necrosis causada por una presión mecánica y con isquemia local. Eso no va a permitir entonces una buena cicatrización. Cicatrización retráctil, producto de una segunda intención, habitualmente por una quemadura intensa, ¿no?, en que el mecanismo de contracción es mantenido en bandas, ¿no?, de colágenos engrosadas y acortadas. Esto puede causar daño cosmético y funcional. La cicatriz retráctil. Y la cicatriz hipertrófica o queloide, donde hay excesiva formación de colágeno que crece en forma desmesurada, provocando una deformidad, ¿no? Provocando una deformidad. Entonces, esta banda de colágenos, entonces, son voluminosas, duras, causan daño cosmético y a veces también daño funcional. Bien, esto es entonces algunas alteraciones o anomalías de la acción. Bien, espero que esto cumplir con las expectativas del caso, ¿no? Yo sé que es una lesión, es un tema un poquito largo, pero bueno, esto es todo. Muy bien, muy agradecido por su atención. Gracias a todos, ¿eh?
gracias, doctor Pechas, por la clase de Ok, hoy. está bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.